De eso quiero hablar el día de hoy, de la alcahuetería. La alcahuetería no solamente se ha metido en las familias, mucha alcahuetería incluso dentro de las congregaciones. Hermanos tapándose pecado entre ellos mismos, hermanos tapándole el pecado a muchos pastores, y pastores tapándole el pecado a muchos hermanos. Y para eso quiero hablar de un versículo bastante bonito en la Biblia, que lo encontramos en el primer libro de Samuel, su capítulo 3 y versículo 13. Dice la Biblia de esta manera: y yo, dice Dios, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga esto: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no se lo ha estorbado. Hablemos de la alcahuetería, del pecado de los hijos que cometían los hijos de Elí. Mientras aquí vemos hijos cometiendo pecado, vemos a un tata alcahueteándole el pecado a sus hijos. ¿Qué es lo que se vive en estos tiempos de la actualidad? Una alcahuetería terrible en muchos padres. Hoy es cosa normal ver que una niña de 12, 13 años sale embarazada. Hoy es normal que la niña de 13 años ya tenga novio. Y la nana sabe de lo que su hija está haciendo. Y en lugar de que la madre corrija, ¿sabe qué dice mucha madre? Alcahueta: hola, esta mi hija sí me salió pilas. Esta sí salió igual que la mamá. Esta sí sacó la herencia de su tía. Tantas que en lugar de corregir el pecado de sus hijos, se alegran y se regocijan cuando ven que sus hijos cometen pecado, porque se han metido una alcahuetería terrible. En los tiempos de antes, hablemos hace 20 años atrás, nuestros viejos tal vez no tuvieron gran estudio en la escuela, porque muchos de nuestros viejos fueron analfabetas, que nunca entraron a una escuela. Pero lo que sí tenían estos viejos era autoridad en la casa. Lo que sí tenían estos viejos era autoridad dentro de la casa. Y hace 20 años atrás no se hacía lo que el hijo decía, se hacía lo que papá y mamá decía dentro de la casa. Hoy es todo lo contrario. Hoy se hace lo que los hijos dicen, hoy se hace lo que la hija dice. Y muchos padres ahorita están como aquel perrito con la cola entre las piernas sin decir nada, cuando papá y mamá deben de entender que él es la cabeza del hogar, él es la cabeza de la familia, y él es el responsable de que si en su casa tiene buenos hijos o tiene malos hijos. Una alcahuetería terrible dentro de la familia. ¿Cuántos padres se han vuelto alcahueta en estos tiempos? Y no solo eso, hombres que cuando fueron jóvenes fueron estrictos con sus hijos, supieron corregir a sus hijos. Pero hoy que se hicieron viejos, se han vuelto alcahuetas, ya no con sus hijos, sino alcahuetas con sus nietos. Y así tenemos abuelas alcahuetas hoy en día que le tapan el pecado a su nieto. Saben que el nieto es un ladrón, saben que el nieto es un sinvergüenza, y la abuela, en lugar de corregir, le encubre el pecado a su nieto, le tapa el pecado a su nieto, porque la alcahuetería está reinando en muchas familias. Yo no sé si aquí habrá una vieja alcahueta que me esté escuchando. No sé si habrá algún viejo alcahueta que me esté escuchando. Pero creo que esta palabra es clave. ¿Por qué? ¿Por qué tantos borrachos hoy en día? ¿Por qué tantos marihuaneros hoy en día? ¿Por qué tantos pandilleros hoy en día? ¿Por qué tanta prostitución? ¿Por qué tanta delincuencia? La culpa no es del presidente, la culpa no es de los diputados, la culpa no es de las autoridades. Ahorita tenemos gente que dice: ¿cómo quisiéramos tener un presidente como el de El Salvador? ¿Cómo quisiéramos tener un presidente? ¿De qué sirve que tengamos un buen presidente si tenemos tatas alcahuetas que no saben corregir? Si hoy hay marihuaneros borrachos, la culpa no es del gobierno, la culpa no es del presidente, la culpa es de los tatas alcahuetas. ¿De qué sirve que tengamos 5 policías en cada esquina? ¿De qué sirve que tengamos 10 soldados en cada cuadra si el pecado lo tapan dentro de la casa de los tatas? ¡Aleluya! Un espíritu de alcahuetería terrible moviéndose en las casas. Tatas alcahuetas, nanas alcahuetas. Pero no solo eso, tenemos pastores alcahuetas, diáconos alcahuetas, iglesias alcahuetas, que se alcahuetean el pecado, que se tapan el pecado, se vuelven tapachamarras y se acobijan con la misma cobija tapándose el pecado. Mujeres que se les mete el espíritu
espíritu de Ananías y Zafira. ¿Cuántas mujeres saben que su marido es un cochino, adúltero, sinvergüenza, y nunca lo denuncia con el pastor y lo tienen arriba de los altares? Hombres que saben que su mujer es una tremenda sinvergüenza, mañosa, celosa y de todo un poco, y nunca la denuncia con el pastor y la tienen arriba de los altares, porque la alcahuetería reina en muchas congregaciones y reina en muchas familias. Dios está hablando a través de este versículo y pone el ejemplo de este sacerdote llamado Elí, y dice el versículo: y yo le mostraré, oiga lo que dice Dios, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, dice la Biblia, no se lo ha estorbado. ¿Acaso no tenemos hoy en día padres alcahuetas igual que Elí? ¿Acaso no tenemos padres alcahuetas que hoy meten preso a su hijo por ser un delincuente y mañana este tata alcahueta, si es posible, vende la casa, vende el terreno con tal de sacar a este delincuente de la cárcel? ¿Acaso no tenemos tatas alcahuetas que le tapan el pecado a sus hijos? ¿Acaso no la misma nana alcahueta se da cuenta que su hijo roba, su hijo hace tantas cosas y su nana nunca dice nada? La misma nana le dice al hijo: ay, mijo, que no te vayan a ver que estás robando, mijo. Ay, mijo, tené cuidado, papadito chulo. Si vas a robar elotes, por favor, mijo, que no te vayan a ver. Si vas a ir a robar gallina, mijo, por favor, dice la vieja alcahueta, que no te vayan a ver. ¿Cuánta alcahuetería, mis hermanos, se ha metido en la familia? Cómo Satanás está invadiendo muchas familias, metiendo ese espíritu de alcahuetería. Y no solo eso, tenemos en Guatemala y en muchos países una ley satánica, y lo he gritado, y ojalá etiqueten a estos hijos del diablo de derechos humanos. ¿Quiénes son derechos humanos? Una bola de hijos del diablo, corruptos, cochinos, sinvergüenzas, tapachamarras. Antes, hermano, antes había educación gracias a la corrección. Yo me acuerdo donde yo estudié en la escuela, los maestros tenían una regla, y cuando el estudiante se portaba mal, era reglazo en la espalda, era reglazo en las nalgas, y por eso teníamos estudiantes buenos en la escuela. Si yo me portaba mal en la escuela, recuerdo una vez el maestro me puso un bloque en la espalda y me paró a media cancha. Ojo con esto, porque los maestros sabían corregir. Y gracias a esa corrección teníamos niños obedientes, teníamos una gente educada, teníamos gente trabajadora. Hoy, gracias a derechos humanos, si hoy el padre corrige a un niño, ¿sabe qué hace derechos humanos? Meten a la cárcel a este tata. ¿Sabe qué hace derechos humanos? Si un policía le dispara a un delincuente, agarran al policía y lo meten a la cárcel, porque derechos humanos no es nada más y nada menos que una bola de hijos del diablo, defensores de sinvergüenzas en la tierra. Antes los maestros, hermanos, se portaba mal el alumno, era reglazo en la espalda, y si el alumno llegaba a ponerle queja a la mamá lo terminaba de rematar en la casa, porque había corrección, había disciplina. Y gracias a esa disciplina, ahora, hermanos, hay gente responsable. Antes, a las 5 de la mañana, el niño ya iba para la milpa. Yo recuerdo cómo mi papá a las 5 de la mañana nos llevaba a cortar caña, a sembrar milpa, a abonar la milpa. Y gracias a esa corrección, a esa disciplina, aprendimos a ser personas responsables y trabajadoras en la tierra. Hoy el niño de 7, 8 años lo único que sabe hacer es tiktokear, facebookear y whatsappear. Y oigan lo que le voy a decir: hay tatas alcahuetas que a niños de 7 años ya le compraron una tablet. Niños de 7 años ya tienen hasta un iPhone. Niños de 8 años hoy ya tienen un celular. Pero pregúntele si ese niño sabe lavar su plato, pregúntele a ese niño si sabe cocinar, pregúntele a esa niña si sabe lavar su ropa. No, porque la nana alcahueta ha tolerado todo ese pecado. ¡Aleluya! Hoy es normal ver un niño de 8 o 9 años con una tablet, con un iPhone 16, cuando ese niño no puede ni bañarse, cuando ese niño no puede ni lavar su ropita. Pero ¿quién tiene la culpa? Los tatas alcahuetas. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino,
para que cuando este niño sea grande no se aparte de los caminos de Dios. Padre de familia, no depende del gobierno, no depende de las autoridades. Padre de familia, depende de mí. Como padre de familia, depende de usted. Si quiere tener borrachos, marihuaneros o prostitutas en su casa, esto depende de los padres de familia. Ay, mija, dice la vieja alcahueta, vas a ir a trancar con tu hijo. Te apurás, mija, dice. Ay, te apurás que no te vaya a ver tu papá, porque si no hasta a mí me va a pegar, dice la vieja alcahueta. Porque muchas veces son las nanas las que se pasan de alcahueta. A veces la misma nana le tapa el pecado a sus hijos, porque sabe que el tata corrige, porque sabe que el padre sabe corregir. Pero muchas veces es la madre la que se opone a la corrección del padre. Y escuche bien lo que dice la Biblia. Le voy a leer este pasaje de la Biblia. Escuche lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 29 versículo 15. Porque este es el resultado de la alcahuetería. Proverbios capítulo 29 y su versículo 15. Oiga lo que dice la Biblia. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. No dice al padre, sino dice a la madre. ¿Por qué a la madre? Porque muchas veces es la madre la alcahueta de la casa. Muchas veces es la mamá la que le tapa el pecado a la hija. Sí, dice la señora, como yo la anduve en la panza 9 meses, por eso es que a mí me costó, por eso, pero no se alcahueta, mire, por eso tiene sinvergüenzas en su casa, mire cuántos hijos ya tiene su hija, mire, ya le hicieron abuela y apenas tiene 14 años, ¿quién la culpa? Usted, vieja alcahueta. No le tape el pecado a su hija. Por eso hay tantos borrachos, homosexuales, lesbianas, prostitutas. ¿Gracias a qué? A una vieja alcahueta que no sabe corregir. ¿Gracias a qué? A un par de tatas alcahuetas que no saben corregir. La vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría. ¿A quién? Al hijo. Mas el muchacho consentido, dice la Biblia, va a ser vergüenza de la madre. Porque a veces el padre quiere corregir y rápido se mete la nana. No, dice, deja de estar molestando al niño, deja de estar molestando, dice. Muchas veces es la mamá la que quiere corregir, el padre el que quiere corregir. Y es ahí donde muchas veces se mete la nana alcahueta. Pero toda esa alcahuetería te va a traer consecuencia a tu vida. Toda esa, hermano, da tristeza ver niñas de 7 años, niñas de 8 años pintadas, niñas de 9 años con minifaldas, enseñando sus cuerpecitos, enseñando sus vergüenzas. Qué vergüenza hoy en día ver niñas de 9 años con minifaldas, enchoraditas, que parece que andan en ropa interior. ¿Hija de quién son? De tatas alcahuetas que no saben gobernar. De ti depende si quieres tener buenos hijos en tu casa o quieres tener un montón de borrachos marihuanos dentro de tu casa. Elí sabía del pecado de sus hijos y no decía nada. Elí sabía lo que sus hijos hacían y no hacía nada. Y si tú no corriges a tus hijos, no me vengas con el cuento que tú les amas. Si tú no corriges a tus hijos, no me vengas con la payasada que tú amas a tus hijos. La Biblia dice en Proverbios 3:11 que el padre al hijo al que ama lo castiga. La Biblia dice en Deuteronomios 8:5 que el padre al hijo al que ama lo corrige y lo castiga. ¿Cómo es posible que tú dices amar a tu hijo y no le dices nada cuando se roba los mangos del vecino? ¿Cómo es posible que tú dices amar a tu hijo y no te opones cuando tu hijo está escuchando música mundana? ¿Cómo es posible que en tu casa mandan tus hijos y no manda usted? Yo creo que, aunque muchos se hacen los oídos sordos, pero yo creo que esta palabra está llegando donde tiene que llegar. Porque muchos tatas se ha vuelto alcahueta en máximo grado. Nanas alcahuetas en máximo grado. La madre, en lugar de corregir que su niña apenas 9, 10 años y ya tiene novio, todavía dándole consejo. Ay, mija, tenga cuidado, mija, que no me la vayan a embarazar.
Use condón, mi hija, use preservativo. En lugar de agarrar un cinturón y pegarle una santa cuaraciada, como dice Deuteronomio 8:11, que el padre al hijo al que ama lo castiga. En lugar del padre corregir, en lugar de la nana corregir, dándole consejos a su hija de que no salga embarazada, dándole consejos a sus hijas, oiga, de que hagan tantas sinvergüenzadas a escondidas de los padres. Porque ahorita hay madres que saben que su niña a escondidas sale con el novio a besuquearse. Hay nanas que saben que su niña a escondidas saben y no le dicen nada al tata, porque esta vieja es una tapachamarra, porque este viejo es un tapachamarra. Y si quiere relinche como caballo viejo, pero usted sabe que es una verdad. Aleluya. Las mismas nanas dan a sus hijas para que se vayan con hombres casados. Niñas de 15 años que la misma nana se le entrega a un viejo mañoso que se la lleve. ¿Qué dice la Biblia? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Porque un espíritu de alcahuetería, no solamente alcahuetería en la familia, no solamente alcahuetería en una casa, alcahuetería en las mismas iglesias. ¿Cuánto pastor alcahueta que sabe que el hombre dejó a su esposa, tiene a su amante, a la semana lo tiene arriba del altar y nadie dice nada? Porque la alcahuetería no solamente en la familia, sino también en las congregaciones. El hombre le pegó una gran pateada a la pobre mujer, a la semana siguiente lo tienen arriba de los altares. Cuánta alcahuetería moviéndose, cuánta alcahuetería en estos tiempos. La Biblia dice en el capítulo 28 de Proverbios que el que guarda la ley es sabio, y donde hay, oiga, corrección, el pueblo no perece. Pero ¿qué dice la Biblia? Que donde no hay dirección y corrección, el pueblo se desenfrena. Hablándole a la iglesia, eso significa que en una congregación donde no hay palabra fuerte, en una congregación donde no hay disciplina, en una congregación donde no hay palabra de reprensión, la gente hace lo que le da la regalada gana. Pero ¿quién tiene la culpa? El pastor alcahueta, que no sabe corregir. Porque a mucho pastor no le importa cómo la gente anda. A mucho pastor alcahueta lo que le importa es que hayan buenos ingresos. Por eso es que hay congregaciones que las han convertido en circos. Montón de mujeres pintadas, pelonas, empantalonadas, y nadie dice nada, porque a este pastor alcahueta lo que le interesa es el dinero. Por eso es que usted no va a escuchar que el cura le diga a la mujer que no se pinte la cara, porque estos curas hijos del diablo están igual que muchos pastores que no les importa el bienestar de la gente. Lo que les importa es que hayan buenos ingresos. A ver, usted que es católica, dígame cuándo fue la última vez que su padre, su cura, le dijo que no se pinte la cara, que no se ponga short, que no se ponga pantalón. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijo? No, usted dice que mi cura no critica. Hijo, el diablo es, tapachamarra es, por eso no te dice nada. ¡Aleluya! Porque la alcahuetería se ha metido en muchas congregaciones. Por eso es que la gente hace y deshace. La gente se revuelca en el pecado. La gente hace con su vida lo que le da. Y está bien que el amigo haga con su vida. Está bien que el amigo viva como quiera. Pero no estoy hablando con el amigo. Estoy hablando con estos sinvergüenzas que ponen en vergüenza el evangelio. Hoy tenemos diáconos en las iglesias, predicadores en las iglesias. Se acaban de divorciar y están arriba de los altares. Acaban de dejar a su esposa, están con la amante y están arriba de los altares. Prestamistas en los altares, delincuentes en los altares, coyotes en los altares, narcotraficantes, políticos en los altares. Y así como hace el cura, solamente bendice a los narcotraficantes, así hay mucho pastor tapachamarra que solamente bendice a los narcotraficantes, en lugar de decirles que dejen esa locura y que se pongan a cuentas con Dios. Y toda esa alcahuetería tiene resultados terribles. Toda esa alcahuetería tiene resultados terribles. Usted podrá decir, pastor, es que usted no tiene hijos grandes. Por misericordia tengo hijos adultos.
Y por eso predico esta palabra, porque sé lo que es gobernar hijos adultos. Sé lo que es estar al frente de hijos adultos. Si no tuviera hijos adultos, de seguro este tema no lo predicara, porque no sé qué es lo que está en los zapatos de un tata que tiene hijos adultos. Porque tener hijos pequeños es fácil. Un niño chiquito lo agarra de la oreja, lo sienta y asunto arreglado. Pero hijos, pero ¿de quién es la culpa? Muchas veces de nosotros los cristianos. Nos hemos dedicado a la obra, pero hemos descuidado nuestra familia. Por eso en Cantares capítulo 1 versículo 6 dice Salomón: me pusieron a cuidar las viñas, pero la viña que era mía no la cuidé. Mi estimado, está bien que estés en la iglesia todos los días, está bien que te dediques a la obra, pero no descuides tu familia, no descuides tu esposa, no descuides tus hijos, no descuides la viña que Dios ha puesto en tus manos. Hay mujeres que se la pasan orando, ayunando, pero cuando el esposo le pide tener relaciones sexuales, esta vieja sinvergüenza no atiende a su esposo. Entonces, ¿de qué sirve que estés en la iglesia si no atiendes tu familia? ¡Aleluya! Hay hombres que andan predicando en las calles, dando amor, cuando ese amor lo necesitan los hijos en la casa. Hay gente, hermanos, que afuera da amor, da cariño, da aprecio, pero ese amor hay niños que lo necesitan en la casa. Y sabe, mi estimado, da tristeza, porque nosotros venimos de una descendencia muy pobre, muy humilde. Pero gracias a Dios, aunque vengo de una descendencia muy pobre, muy humilde, pero vengo de una descendencia donde lo que más abundaba en la casa era corrección y disciplina. A pesar que mi papá es un chaparrito, y yo era un canillón a la par de él, pero en la casa las órdenes no se discutían. En la casa las órdenes se cumplían. Porque en los tiempos de antes, cuando papá y mamá decían algo, los hijos no podían ni contestar, los hijos no podían responder. Porque en esa casa tal vez los tatas no tuvieron estudio, pero sí tuvieron autoridad, pero sí tenían disciplina en la casa. Y en los hogares, en los tiempos de antes, se hacía lo que papá y mamá decían. Hoy lastimosamente tenemos hogares, dice que cristianos, donde los padres ya no mandan, ahora mandan los hijos. Y si le gusta el tata, bueno, y si no, que el tata se largue de la casa. Así estamos hoy. Así estamos hoy. Y si te gusta, mamá, dice el hijo, y si no, largate de mi casa, aunque la casa es de la mamá. Nunca le aplaudas a las cochinadas de tus hijos. Nunca le aplaudas al pecado de tus hijos. Nunca te rías del pecado de tus hijos. Nunca le aplaudas a las asquerosidades que tus hijos hacen. Yo mismo le he dicho a mis hijos, porque tengo hijos grandes, hijos mayores, yo mismo le he dicho a mi hijo: si algún día te metieran preso por atarantado, yo mismo voy y le pago a los policías que te terminen de meter más a la cárcel, para que te eduques en la cárcel. Pero si te meten preso por un error, yo voy y te saco. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy hay padres que sus hijos roban, sus hijos secuestran, sus hijos violan, y estos tatas alcahuetas prefieren vender su casa con tal de sacar este cochino sinvergüenza que merecido lo tiene estar en la cárcel. Porque hay hijos que en la casa no lavan pero ni sus calzoncillos, en la cárcel lo ponen a trapear el piso y con su pecho, si fuera posible. Lo que no hacen en la casa, en la cárcel lo ponen a hacer. Y al final del día, como que un bien les hace. Ay, no, dice la señora, pero es que mi nene, él no ha hecho nada. Aunque ella sabe que es un tremendo ladronazo su hijo. Aunque ella sabe que en su casa llega a dejar las gallinas que se roba. Ella sabe que en su casa llega a dejar las cosas que se roba. No, dice, con mi angelito no se metan. Ya viene tu recompensa, vieja alcahueta. Ya viene tu pago, vieja alcahueta. La Biblia dice que el muchacho consentido va a ser vergüenza para su madre. El muchacho consentido va a ser vergüenza para su madre. Nanas que cuando el maestro le da quejas de sus hijos, esta nana, en lugar de corregir a su hijo, ¿sabe qué hace la señora? A pelear va con el maestro. Deje que estarse metiendo con mi niño. Con mi niño no se meta. Con mi niño nadie se mete. Siga defendiéndose su diablo. Siga defendiéndose su demonio. Y mañana usted tendrá consecuencias de esa alcahuetería. Yo creo que es un mensaje para que reflexionemos. Y es tiempo que pongamos cartas en el asunto.
Alguien dijo en una ocasión que palo torcido no se endereza. Y el dicho sí tiene buen dicho, y está bien dicho el dicho. Pero le digo una cosa, nuestros niños no son palos. Nuestros niños son de carne y hueso. Y es bien cierto que desde chiquitos hay que empezarlos a corregir. Cuando tu niño llegue a tu casa con algo que tú nunca le compraste, dile: a ver, mi hijo, ven para acá. ¿De dónde sacaste ese carrito? ¿Quién te dio eso? ¿De dónde lo sacaste? A ver, ve, vamos a dejarlo donde lo encontraste. Empecemos a corregir desde pequeños. Cuando el niño se ponga a hacer cosas raras, a hablar malas palabras, que no te dé risa. Cuando tu niño se te cuadre, que no te dé risa. Porque mañana no solamente se te va a cuadrar, mañana te va a querer bajar los dientes. ¿Por qué creen que hay hijos que le han llegado a pegar a los padres? Hijas que han llegado al extremo de agarrar del pelo a su mamá. Porque la mamá, cuando la niña se comportaba feamente, cuando era niña, no decía nada, sino risa le daba. Ahora el resultado. Ahora el resultado. ¿Acaso no tantas noticias donde el hijo le pegó al padre? Donde la hija le pegó a la mamá, donde el hijo mató al padre, claro. ¿Pero por qué? Resultado de la alcahuetería. Resultado de la alcahuetería. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias damos a Dios que se nos permitió haber estado un momento en esta plaza de Coatepeque. Gracias, hermanos, por la energía, el espacio, por la comprensión. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si se va a enojar, pues enójese, pero mejor tómese un poco de agua y que le baje ese nudo y entienda y comprenda que es un mensaje, aunque golpeante, aunque tajante, aunque chocante, pero usted sabe que es una verdad, que es una verdad que mañana nos va a ayudar a todos nosotros. Dios le bendiga. Su amigo y hermano el pastor Carlos Rivas. Si Dios lo permite, pues nos vemos en otra próxima, y si no, pues portémonos bonito y de seguro nos vemos en el reino de los cielos. Dios le bendiga y hasta una próxima. Amén.